Cette marchandisation de l'eau est dénoncée par de nombreux Chiliens et des organisations environnementales. Parmi elles, Modatima, le mouvement pour la défense de l'accès à l'eau, à la terre et la protection de l'environnement. À la tête du mouvement créé il y a 10 ans, Rodrigo Mundaca dénonce un vol d'eau et une agriculture asymétrique. Les grands producteurs peuvent se permettre de payer 20 000 € pour un puits de 100 mètres de profondeur. Una titularidad de agua, un papel que señala que soy propietario de agua, significa muchísimo dinero. Un litro por segundo aquí en esta provincia vale entre 10 y 12 millones de pesos. Si tú vas más al norte, ese mismo litro por segundo puede costar 30 millones de pesos en la región de Atacama. Y si vas hasta la región de Antofagasta, ese mismo litro por segundo puede costar 50 millones de pesos. Es decir, en Chile el agua es un negocio que se compra, que se vende, que se arrienda. Il en est convaincu, les propriétaires d'avocats assèchent la nappe phréatique en prélevant l'eau aussi bas. En agissant ainsi, ils rompent le cycle naturel de l'eau. Siempre hemos dicho que no es sequía, ¿no? Sino que es saqueo. Y creo que probablemente se palpa, ¿no? Cuando uno está en el territorio se palpa efectivamente que es como súper contradictorio que haya llovido intensamente. Han habido 4 o 5 lluvias muy intensas. Y es bien contradictorio que habiendo llovido no haya agua, no hayan espejos de agua, ¿no? No haya espejos de agua en los ríos. Y sin embargo las plantaciones están, ustedes las pueden ver, están completamente verdes, bien abastecidas de agua, sin deficiencias de color de ningún tipo, de ninguna naturaleza. Selon Rodrigo Mundaca, si les grands producteurs peuvent agir ainsi en toute impunité, c'est en raison de l'absence de contrôle du ministère qui gère l'application du Code de l'eau. Y de las 101 cuencas que existen en el país, el 80% se encuentran sobreotorgadas. Quiere decir que la institucionalidad pública entregó más derechos de aprovechamiento de aguas que el agua realmente disponible en las cuencas. Il nous montre les plantations en hauteur, mais refuse de s'approcher davantage. Lors de l'interview, il s'interrompt. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó detrás de nosotros? ¿De qué color? Gris. Pour avoir dénoncé cette exploitation abusive, il a été intimidé et menacé de mort à plusieurs reprises, notamment l'an dernier où cette photo a circulé sur les réseaux sociaux. Y aquí en la provincia de Petorca es un habitué, ¿no? Es común que compañeras y compañeros miembros de nuestra organización sean amenazados, sean amedrentados. El uso de la norma, ¿no? Todo lo que estamos diciendo es subversivo porque estamos tentando contra la propiedad privada del agua y por tanto somos sujetos de ser llevados, somos susceptibles de ser llevados a tribunales. O el discurso inferiorizante, ¿no? El que emplea el ministro de Agricultura para decir que Modatima es una organización que afecta a la economía, que destruye la economía, que somos rojos disfrazados de verde, que somos extremistas, que somos terroristas ambientales. L'avocat, le fruit roi du Chili, auquel il est dangereux et délicat de s'attaquer. En moins de 30 ans, l'espace dédié à sa culture a été multiplié par 15, passant de 2000 à 30 000 hectares. Dans le pays, l'industrie agroalimentaire détient 85% des droits de l'eau et elle n'hésite pas à faire pression sur les parlementaires.